Hola chicos, hola a todos. Bueno, buenos días chicos, buenos días a todos, a todas, a todos. Buen Este, día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, hoy vamos a empezar un tema nuevo. Ya abandonamos vectores, lo vamos a utilizar sobre todo cuando las cosas se nos recompliquen y cuando queramos calcular algo de la manera que justamente tenemos que hacerlo en la facultad. Pero sin más preámbulos, comencemos. A ver, hoy empezamos a ver un tema nuevo. El tema nuevo se llama cinemática. La cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Más que estudia el movimiento de los cuerpos, yo le diría con que describe. Bueno, sí, obviamente lo estudia, pero más que nada, cinemática es descriptiva. Ya se van a dar cuenta que acá no hay ninguna ley. Acá te cuenta más o menos, te describen las situaciones. Este, ¿Qué es lo que tenemos que aprender bien de esta parte? Bueno, básicamente todo, pero es fundamental, diferenciar las siguientes cosas. Hay que diferenciar. No le digo que hay que saberse las definiciones, sí, hay que saberse las definiciones, uno muchas veces las sabe de memoria a las definiciones, pero hay que saber diferenciar qué se trata de las siguientes magnitudes que yo voy a nombrar. Hay que saber qué es la posición, por ejemplo, de un cuerpo, a qué le llamamos el desplazamiento de un cuerpo, a qué le llamamos la distancia recorrida, qué lento que escribo, la distancia recorrida, a qué le llamamos la trayectoria, y qué es para nosotros un sistema de referencia. Tenemos que aprender todas estas cosas. En general, el sistema de referencia lo van a ver en la guía, en un montón de lugares, cuando yo escriba. Generalmente le voy a poner SR nomás, para no estar diciendo a cada rato, escribiendo a cada rato sistema de referencia. Le pone simplemente SR. De todas estas cosas, de estas 5 cosas que he nombrado, hay solamente una que ustedes sí saben que es. Hay solamente una que es lo que todos en la vida diaria entendemos por eso mismo, que es la distancia recorrida. ¿Qué es la distancia recorrida? Y la distancia que una persona, que un objeto recorre. La podemos medir en metros, centímetros, kilómetros, no sé, dependiendo. Pero es más, es tan obvio que para eso no hay, para la distancia recorrida no hay formulita, no hay ecuación. Básicamente te tenés que dar cuenta. En algunos casos es parecido a algo que ya van a ver ustedes que se llama desplazamiento, pero después en el resto de las cosas hay que darse cuenta. Y muchas veces le pedimos cuál es la distancia recorrida. Después, mucha atención con estas dos cosas, con la posición y con el desplazamiento. Cuidado con no confundirlas. Cuidado con no confundirlas. Nada de esto es lo que en la vida diaria parece, o sea, quizá la palabra desplazamiento
en la vida diaria la hubiéramos podido encontrar. Quizás la palabra posición también en la vida diaria la hubiéramos podido encontrar, pero nada de esto tiene con el significado que le damos en la vida diaria. Hay que redefinirlo, hay que definirlo bien en física de qué se trata y hay que saber cómo lo vamos a obtener, cómo lo vamos a calcular. Importante también que la trayectoria no es una magnitud. Esto no es una magnitud, esto no se puede medir la trayectoria. Pero sí vamos a hablar de la trayectoria de un cuerpo y bla, 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 bla. Y de la trayectoria vamos a medir diversas cosas. De vuelta, es como, es como un objeto. La trayectoria no es un objeto, pero sí no es algo que se pueda medir, pero sí le podemos medir cosas a ese algo, ¿no? Ya vamos a hablar también de qué se trata. Bueno, a ver. Yo voy a empezar a ver con este ejemplo, entonces. Quiero que esto quede por acá. Acabo que voy a tener que salir yo de pantalla. Pero acá he hecho un recorte de una ciudad, de Salta la Linda, de la parte de, bueno, donde está la terminal, todo ese tipo de cosas. Está la avenida San Martín, para los que conozcan, qué sé yo. Y digamos que tenemos una persona que estaba por acá en el, creo que esto debe ser el lago, la verdad que no me acuerdo bien, pero bueno. Ah, esto que dice acá lago debe ser el lago. Bueno, acá está la feria y por acá está el teleférico, eso dice ahí. Bueno, y digamos que nosotros estamos de paseo y digamos que nos bajamos del colectivo, acá está la parada del, creo que está el coso del colectivo, nos bajamos del colectivo porque venimos de San Lorenzo y cruzamos la calle, nos vamos un rato a la feria, después nos metemos en el lago, salimos del lago, nos vamos a caminar por ahí, qué sé yo, y nos vamos a comer algo por acá que había un barcito que estaba bueno. Ese es el caminito que nosotros hemos hecho. Bueno, una cosa interesante e importante es que a este caminito que hemos hecho es lo que nosotros llamamos la trayectoria. La trayectoria, en palabras simples, es como el camino que uno recorre. Pero el camino, o sea, fíjense en que el camino no es, qué sé yo, 200 metros. No, 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 porque te está diciendo exactamente por qué lugares vos has ido pasando. La definición rigurosa me dice por qué puntos yo he ido pasando a medida que me iba moviendo. No es una gráfica de velocidad en función del tiempo, no es una gráfica de posición en tiempo, es exactamente esto que yo le estoy mostrando, es necesariamente sobre un mapa o sobre algo que represente un mapa, se dibuja el camino que va siguiendo algún objeto. Puede seguir camino en línea curva, como generalmente uno camina, puede ser que parte del camino sea en línea recta, también no hay ningún problema al respecto. Eso es lo que es la trayectoria. La definición dice que es el conjunto de puntos del espacio que el cuerpo fue ocupando a medida que se movía. No es una magnitud. Nosotros no podemos medir la trayectoria. ¿Se entiende? No la podemos medir a la trayectoria. Alguien que dice, ¿cómo no la vamos a medir? Capaz que está pensando. No, vos no la podés medir a la trayectoria. Lo que vos podés medir es la longitud de la trayectoria.
¿Se entiende? Que lo que puede medir es la longitud de la trayectoria, la longitud de este caminito que yo he ido siguiendo. Y bueno, y a esa, y a esa longitud de la trayectoria es lo que se llama justamente la distancia recorrida. Si yo mido cuál es la longitud de todo esto que está marcado con línea de trazo en rojo, lo que voy a obtener es la distancia recorrida. O sea que con esta pequeña introducción, en realidad ya hemos visto básicamente qué es una trayectoria. Podemos hacer mucho más ejemplos, pero con esto nomás creo que es suficiente. Y a qué le llamamos distancia recorrida, pero en realidad distancia recorrida es algo que ustedes ya conocen de antemano. Todas las otras cosas son relativamente nuevas. Lo más, lo más conocido, a lo que ustedes pueden llegar a saber dentro de lo que ya han visto, es el sistema de referencia. ¿Qué es lo que es un sistema de referencia? Bueno, en realidad, primero que nada, deberíamos decir que hay distintos tipos de sistemas de referencia. Sí, ¿alguien tiene abierto el micrófono? Roldán. Si no entra el ruidito por ahí. Bueno. Bueno, un sistema de referencia. Yo voy a dibujar un sistema de referencia y todo el mundo va a decir, ah, sí, son tal cosa. Sí, es parecido a lo que han visto, no es exactamente lo que han visto, pero sirve. Voy a utilizar una regla para que no... Bueno, estoy dibujando, todavía no está terminado de dibujar. Ese tendría que ser como el sistema de referencia que tendríamos que utilizar para describir los movimientos de este problema. Ese es un sistema de referencia bidimensional. ¿Por qué bidimensional? Bi de 2. Este tiene 2 dimensiones. ¿Por qué 2 dimensiones? Bueno, porque tiene 2 ejes, X e Y. ¿Y por qué utilizo para este caso un sistema de referencia bidimensional? Porque el movimiento de mi cuerpo no es sobre una línea recta, ni es en el espacio. Bueno, capaz que sí era en el espacio, pero acá medio como que hay que entender que, supongamos que esta parte de Salta era todo lisita. Salta tiene 10 niveles, obviamente. Por acá está el Cerro San Bernardo, entonces, pero digamos que esta era la parte planita, digamos, ¿no? Para que no pensemos que haya una coordenada Z que esté cambiando, que podría ser tranquilamente. Por eso utilizamos un sistema de referencia bidimensional. Para ustedes son, por el momento, como los ejes X e Y. Nada más que no son cualquier tipo de ejes X e Y. Estos ejes X e Y, a pesar que son esas las mismas, o XY, a pesar que son los mismos nombres que se utilizan en matemática, no tienen nada que ver con los ejes que se utilizan en matemática. O sea, es solamente el mismo, comparten el nombre, pero no comparten el significado. En matemáticas, X y Y representan dos variables, dos variables matemáticas, no tienen un referente en la vida real. Acá absolutamente sí, acá no pueden ser cosas imaginarias. Necesariamente tanto sobre el eje X como el eje Y, tiene que estar haciendo referencia como a distancias, entre comillas. Por eso yo lo he dibujado sobre las calles. Por eso lo he dibujado sobre las calles. O sea, estos ejes X e Y, a diferencia de los de matemática, necesariamente se miden en unidades de longitud. Por ejemplo, esto se mide en metros. Bueno,
si las calles supongamos que sean de 100 metros, yo ya sé que el numerito que le corresponde acá es un 100. Y el numerito que le corresponde acá ni también sería otro 100, suponiendo de vuelta que cada cuadra tenga 100 metros de longitud. Y entre corchetes ponemos las unidades, porque podrían ser también kilómetros, podrían ser centímetros, ese tipo de cosas. Hay distintos tipos de sistemas de referencia. No me dejen, una vez que termine de explicar estas cosas, que siga sin explicarles cuáles podrían ser los otros sistemas de referencia. Bueno, más o menos no está muy bien, pero eso es como el sistema de referencia. Son ejes. Son ejes X e Y en general. Podrían ser ejes XZ, X y Z, o podrían ser solamente un solo eje. En general, el eje X. Pero también podría ser solo el eje Y, solo el eje Z. De hecho, ya es una elección. Y ahora viene lo más complicado. Esto que siempre se confunde. ¿Qué es la posición y qué es el desplazamiento? Para eso yo voy a hablar de dos puntos. O sea, dentro del caminito, este que ha seguido Profe, la... Sí, dicen los chicos si los puede aceptar. sí. Apenas me ha dicho profe, yo me he fijado y ahí ya le admití. Bueno. Yo les decía que para hablar de la posición y del desplazamiento, tengo que necesariamente hablar de dos puntos sobre el camino que yo he ido recorriendo. Podrían ser dos puntos absolutamente cualquiera. Yo voy a poner ahora con verde. Qué sé yo, podría ser un punto, podría ser, por ejemplo, este punto, cuando estábamos en el lago, y el otro podría ser este punto, cuando estábamos acá, o cualquier otro par de puntos que ustedes quieran. Pero necesariamente tenemos que tomar dos. Pero yo voy a tomar, sí, lo voy a tomar estos dos. Justamente para que no creamos que tiene que ser necesariamente el punto inicial de donde comienza todo y el otro no tenga que ser donde termina todo. Bueno, supongamos que tenemos esos dos puntos. ¿Mm? Le tengo que poner un nombre, qué sé yo, A y B, 1 y 2, qué sé yo. No sé, este le voy a llamar punto 1, punto 2. Los puntos no son nada, no es ni la posición ni es el desplazamiento. Ah, perdón, una cosa que no les dije, pero no solamente es importante que ustedes, bueno, acá dice que sepan diferenciar, que no confundan. No es lo mismo una cosa que la otra. Y primero le voy a definir lo más sencillo de definir, o sea, en el sentido de que es lo más fácil de entender. Quizás no sea lo más fácil de calcular, pero sí es lo más fácil de entender. Hoy voy a definir a qué le llamamos desplazamiento. Primero que nada hay que decir que el desplazamiento es una magnitud vectorial. Como toda magnitud vectorial, comienza en un lugar, termina en otro lugar y se representa con una flecha. Ese desplazamiento es una magnitud vectorial que tiene como origen la posición inicial, la ubicación inicial, no es posición, la ubicación inicial del objeto y tiene como extremo, termina la ubicación final del objeto. Esto también es medio raro porque estoy hablando de final de inicial. Déjenme que lo tome como el inicial al punto 1 y como el final el punto 2. Alguien me podría decir, pero inicial no es donde comienza y final no es donde termina. Déjenme, hagan de cuenta que comenzó en el 1 y que terminó en el 2 y después, si quieren, hablamos un poco más de qué es realmente inicial y final. Bueno, estamos ahí. Entonces, tiene que ser un vector que tiene que comenzar en el punto 1 y tiene que terminar en el punto 2. Bueno, poco debería haber problema. Uy, tampoco debería haber problema con respecto a qué es lo que estoy queriendo decir. O sea, ¿cómo vamos a dibujar esto que le estoy diciendo? Tengo que agarrar una reglita y dibujar mi vector. Sí, ya se me acaban los colores.
un vectorcito que vaya, que tenga como origen en el punto 1 y termine en el punto 2. Muy bien. Es el dibujito de mi vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento lo vamos a simbolizar. Recuerden que entre los elementos de cualquier vector se encuentra justamente el nombre. Es muy importante el nombre. Y muchas veces ustedes se olvidan de escribirlo y por eso están mal las cosas, ¿no? El desplazamiento lo vamos a simbolizar con lo que se llama delta dr. Delta es una letra griega, no pertenece al alfabeto, a nuestro alfabeto, y es básicamente como un triangulito. Y bueno, R, ya conocen la letra R, ¿no? Ese es el símbolo utilizado para el desplazamiento en este caso. ¿Se acuerdan que yo les decía que tienen que aprender a diferenciar? Entonces acá sería como, acá les podría hacer ya mismo una pregunta. El valor numérico, el valor del desplazamiento, ¿es lo mismo que la distancia recorrida? El desplazamiento al ir de 1 a 2, ¿es lo mismo que la distancia recorrida al ir de 1 a 2? No, Claro. El desplazamiento, fíjense, tiene que ver con la longitud de esto que está en verde. El valor del desplazamiento, porque justamente es el módulo, y el módulo tiene que ver con la longitud del vector, es esto. Es la longitud de esto que está en verde. Pero la distancia recorrida al ir de 1 a 2 tiene que ver con la distancia de esta trayectoria que es medio curva irregular. Punto inicial con punto final, profe. Sí, la distancia desde el punto 1 hasta el punto 2. Eso es lo que llamamos distancia recorrida. Y no tiene nada que ver con el desplazamiento. El desplazamiento es como este vector, y el valor de ese vector, que está en verde, el valor de ese vector tiene que ver con la longitud desde, o la distancia desde 1 hasta 2. Pero es falso que el cuerpo ha ido por este camino marcado en verde. O sea, la longitud de esto que está en verde no tiene nada que ver con la distancia recorrida al ir de 1 a 2. Para sacar la distancia recorrida de 1 a 2 yo tengo que medir este camino que es irregular. Ah, no sé cómo lo voy a medir, pero eso ya va a ser problema de ustedes dentro del problema. Pero es obviamente, díganme ustedes si yo me equivoco al decir que están obviamente, pero no es lo mismo esta distancia que está en verde que esta distancia que está en rojo al ir de 1 a 2. No es lo mismo. O sea, si ustedes tendrían que ir de 1 a 2, ¿por qué camino elegirían? ¿Por el camino verde o por el camino rojo? Si quieren hacer menos distancia. Y por el camino verde, porque no es lo mismo. Bueno, además la distancia recorrida, otra diferencia, es una magnitud escalar. La distancia recorrida no apunta para ningún lado. Fíjense, justamente en este camino irregular, supongamos que esta distancia total sean, qué sé yo, 300 metros, y que esto sea, en verde sean solamente 80. ¿Para dónde apuntan los 300 metros? Esto y no apuntan para ninguna parte. Porque en realidad primero me estaba moviendo para un lado, después me movía para el otro, bueno, entonces no. En cambio, el desplazamiento sí, como es una magnitud vectorial, sí apunta para un lado. Es desde donde yo estaba hasta donde yo llegué. Bueno, desde mi punto 1 hasta mi punto 2 en particular. Pregunten, chicos, si quieren, no sé, si tienen duda de que por qué es así, medio por el momento que casi todas son definiciones, ¿no? Hay que entenderlas bien en las definiciones y listo. Bueno, y así ya está el desplazamiento y la posición. Bueno, la posición, sí, Entonces, para sacar el desplazamiento, una vez que marcamos los puntos, tenemos que marcar un vector, tenemos que hacer un vector. sí, sí, siempre, siempre. Entonces, Después se si quieren, podría decir que el desplazamiento es el vector. el desplazamiento es una magnitud vectorial. Como toda magnitud vectorial, vos podés hacer dos cosas. Si yo te pido que vos calcules el desplazamiento, me podés dar el módulo, dirección y sentido, o me podés dar las componentes de ese vector. Bueno,
y la posición. La posición es la posición de un cuerpo, es también una magnitud vectorial. Y ahora yo le voy a dar la regla cómo dibujar la posición de un cuerpo. La posición del cuerpo siempre se dibuja como un vector y el origen de ese vector siempre va a estar en el origen de coordenadas. La posición de un cuerpo se representa con un vector y el origen de ese vector siempre va a estar en el origen de coordenadas. Y el extremo de ese vector se va a encontrar en la ubicación del objeto, o sea, donde éste se encuentre. Tengo que dibujar un vector cuyo origen esté en el origen de coordenada y cuyo extremo se encuentre donde está el objeto. Ufa. Bueno, bueno, parece que si lo hago así va a estar bien. Che, no sé qué color utilizar. Celeste, verde, rojo. Ah, el negro me queda. Profe, entonces la posición, bueno, se marca como un vector en el sistema de referencia y tiene origen en el punto de coordenada. En el origen de coordenadas. El origen de coordenadas es esto, donde se cruzan los dos ejes. Ese es el origen de coordenadas de mi sistema de referencia. Siempre, la posición siempre va a tener, es un vector que comienza acá, digamos, y termina donde se encuentra el objeto. El objeto al comienzo se encuentra ahí en la posición 1, por eso es que termina ahí. El nombre de la posición, en este caso es R. En realidad está muy ligado con el nombre del desplazamiento. Profe, Sí, ¿el extremo a dónde tiene que estar señalando? no se ve. Ah, sí, sí, sí se ve. El extremo es, el extremo del vector se encuentra en la ubicación del objeto, por eso termina acá, en 1. El origen, en el origen de coordenada, donde se cruzan los dos ejes, el extremo, donde se encuentra el objeto. El objeto al comienzo se encontraba acá en el punto 1, digamos, por eso que el vector termina ahí, por decir. Dicen Profe, que, sí. ¿por qué el sistema de referencia está tan lejos de la Ah, trayectoria? el sistema de referencia lo he puesto donde donde yo he querido. Yo he elegido ponerlo ahí. Hubiera podido elegir ponerlo donde quisiera. Ah, bien, bien, bien. Nadie te dice dónde vos vas a colocar el sistema de referencia, pero ya vas a ver vos que cuando estés resolviendo problemas, casi, qué sé yo, el 85% de tus compañeros lo van a hacer de una manera porque a todos les va a resultar más fácil o intuitivo hacerlo así. En este problema sí, muy poco lo hubieran hecho así, pero capaz que todos hubieran puesto el origen acá donde comenzaba, qué sé yo. Pero en general, la mayoría cuando ya estamos resolviendo un problema concreto, los ponen al origen de mi sistema de referencia en el mismo lugar, pero si a alguien se le ocurre ponerlo en otro lugar extraño, distinto, tampoco hay problema. El nombre de la posición es como el mismo nombre del desplazamiento, nada más que sin el triangulito. Y lo que pasa es que acá hay dos posiciones, por lo menos dentro de lo que nosotros hemos marcado del problema. Hay dos posiciones, tenemos la posición 1 y la posición 2. Le llamemos quizá posición inicial y posición final. Entonces a este R, a esta posición, le voy a llamar R1, porque tiene que ver con la posición del cuerpo al comienzo. Y ahora voy a dibujar, el otro vector.
Siempre, fíjense en que todo vector posición tiene que tener como origen el origen de coordenada y termina en la ubicación del objeto. Y tiene que tener un nombre. Es muy importante el nombre. Este se llama R2. Profe, disculpe, pero ¿por qué marcaríamos o sea, lo que marcamos de desplazamiento no debería ser el punto inicial? Ah, no entendí la pregunta. ¿Cómo? O sea, nosotros estamos marcando el punto 1 y el punto 2 que marcamos para hacer vector de desplazamiento. ¿Por qué, digamos? O sea, no debería ser el punto rojo donde empezamos. Ah, eso es lo que yo he explicado. Podría haber, en realidad también estos dos puntos, 1 y 2, podrían ser dos puntos cualquiera dentro de mi trayectoria. Podrían ser también lo que vos me estás diciendo, que 1 sea donde comenzó y que 2 sea donde terminó. Podría ser también así. No hay ningún problema. Podría ser también así. Yo he elegido dos puntos, al igual que yo también, ¿por qué he puesto el sistema de referencia acá tan alejado? Es porque yo quería ponerlo ahí. O sea, porque se me ocurrió. No, no es que deba ser Sí, así. sí, o sea, eso sí entiendo, pero me refiero siempre cuando nosotros vayamos a marcar la posición de un cuerpo, vamos a elegir en los dos puntos que tomamos para el desplazamiento. No. Esa es una pregunta muy interesante, pero te la voy a responder después. Vos misma, o sea, a ver, o te la respondo. Vos te vas a tener que dar cuenta, uno te va a dar como el camino. Y vos vas a tener que elegir cuáles son los dos puntos, 1 y 2, para calcular lo que yo te pido. Si vos elegís 1 y 2 como, supongamos en un problema como este, el comienzo y el final, y seguramente estará mal, porque yo te estoy pidiendo cosas que están referidas a este punto, a este que yo llamé 1 y a esta cosa que yo llamé 2. ¿Mm? O sea, tiene que ver con el enunciado. El enunciado te va a decir, hay un enunciado que te describe el caminito que es lo que está en rojo. Y después en la pregunta te van a hablar de algo que sucede acá en este lugar. En este lugar te lo van a describir y en este otro lugar te lo van a describir. Bueno, si vos para calcular, digamos, algo que tiene que ver desde este lugar hasta este lugar, utilizas el punto inicial y final, que son otros puntos, bueno, lo estás haciendo mal el problema. O mejor dicho, lo que vos calculás no corresponde a lo que se te pide. Y por ahora es bastante complicado todo, entender lo que te estoy diciendo. Ya cuando hagamos un ejercicio, espero que ahí se clarifique más y ahí se entienda un poco más. Lo que es importante por ahora es que sepan dibujarlos. ¿Cómo van a dibujar los desplazamientos? ¿Cómo van a dibujar las posiciones? ¿Qué es la trayectoria? ¿Qué es el sistema de referencia? Esas son las cosas importantes. Profe, Sí. y nosotros por ahora le estamos llamando, o sea, en este gráfico que usted está haciendo, le estamos llamando punto inicial y punto final desde el 1 al 2. ¿Qué Sí. pasa con los otros dos puntos rojos? ¿No se Eh, contarían como inicial y final? eh, bueno, primero, ya mismo entonces aclaro eso. ¿Mm? Está bien, está bien. Bueno, profe. No, voy a aclarar lo de inicial y final. ¿Mm? Pero ahí tengo que meter más datos, ¿no? Ahí voy a meter un dato que no tiene nada que ver con lo que venimos haciendo, que es el dato del tiempo. Supongamos que acá, Profe, disculpe, sí. donde está por explicar está su cámara. Qué mal ahí. ¿Qué vamos a hacer entonces? A ver, voy a salir de acá. Bueno, entonces, ahí voy a tener que meter el tiempo, como para que nos ubiquemos un poco más. ¿Mm? Digamos que acá yo me bajé del colectivo a las 8 de la mañana. Yo simplemente voy a poner las 8. No voy a poner ni siquiera 8 AM. Ahí voy a poner las 8.
Y llegué acá al punto 1, llegué a las 8:10. 8:2.10. Y llegué acá al punto 2 a las 8:45. Porque me detuve ahí. Realmente en este lugar, ahí en este lugar en la plaza, me quedé y me estacioné, me quedé ahí, qué sé yo, conversando con una persona que encontré ahí, "Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás?" Y me quedé un montón de tiempo. Eso no se ve dentro de la trayectoria, no se ve que uno se quedó. Es como el caminito, simplemente, ¿no? Pero bueno, y llegué acá al final, bueno, a este que dentro del dibujo es como lo final, llegué a las 8:50. Llegué ahí. Una de las cosas importantes dentro de, que también me ayudan a diferenciar estas dos cosas, sobre todo posición y desplazamiento, es cómo se definen, que tiene que ver con cómo se calculan. La posición es algo que se calcula en un instante o que se define en un instante. Yo, ¿dónde estoy? A las 8 de la mañana. Y bueno, pues estás en este lugar. ¿Dónde estás a las 8:10? Está ahí en este lugar. ¿Dónde está? A las 8:45 estoy en este lugar. ¿Dónde estoy? A las 8:50 estoy en este lugar. Puede ser que en este lugar donde yo me detuve, estuve ahí durante mucho tiempo. O sea, ahí estuve, qué sé yo, de las 8:30 hasta las 8:40 estuve ahí, supongamos, por decir algo. Pero en cada tiempo yo estoy en un lugar. En cada tiempo yo estoy en un lugar. Esas son cosas que se definen en un instante. Pero si yo les preguntase, y piensen mucho en lo que yo les voy a decir, ¿se podría responder la siguiente pregunta? A las 8:30, ¿qué distancia recorrí yo a las 8:30? Si quieren inventar un valor, inventen. Pero la cosa es, ¿se podría responder esa pregunta? A las 8:30, ¿qué distancia recorrí? Y estábamos parados supuestamente. Bueno, eso es lo que vos decís, bueno, que estábamos parados. Bueno, ¿y el resto qué opina? Pero sí se podría Puede igualmente ser, sacar, pero puede ser que sea un valor aproximado, porque solamente tenemos a las 8:10 y ahí pasamos hasta las 8:45. A ver, yo lo voy a decir con otra cosa. Voy a dar otro ejemplo para que entiendan qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo quiero decir. Y lo voy a hacer personal para no herir susceptibilidades. Así. Este, Chicos, yo he engordado 80 kilos. Le estoy diciendo como manera silvestre. Yo he engordado 80 kilos. ¿Puede ser eso posible? Me voy a parar un poco para que me vean. Así. Estoy gordito, pero no piensen que estoy obeso. Pero imagínense, yo podría agarrar, si estaríamos en el curso, agarraría a alguno de ustedes y le diría, ¿sería posible que alguien diga, tal persona engordó, una persona muy delgada, diga, muy delgada, que engordó 50 kilos? sí, Estaría, profe, sí, ¿por qué? porque básicamente se está notando. O sea, hay una demostración de que usted ha engordado 80 kilos. Por eso puedo decir de que sí ha engordado. O Mira, calculando, a ver, yo te voy a decir una cosa, mi peso actual debe ser más o menos como 85 kilos. sí. O sea, ha engordado de más. Yo, Más de esos 80 actual, kilos que usted dice. yo actualmente peso 85 kilos. Sí. ¿Y cuál Entonces, es la ¿sería pregunta, posible profe? que yo haya engordado 80 kilos? Ay, No, no, obviamente no, No, porque no tiene que haber pesado 5 antes. Y bueno, he ahí la gracia de todo. Hay magnitudes
o cosas como cuando uno piensa, qué sé yo, he engordado 80 kilos, que uno ya le da ya como, uno ya supone algunas cosas. Ah, vos me estás hablando, qué sé yo, del último mes. Pero sí podría ser, desde que yo he nacido, que he nacido con 4 kilos y tanto, con 4 kilos 600, o sea, desde la primera semana de vida hasta ahora, he engordado 80 kilos. Lo que pasa es que esa pregunta está mal, o sea, está mal formulada en el sentido con que está incompleta. Nadie puede responder la pregunta, ¿cuánto has engordado? Y si la responden es porque están suponiendo algo. ¿Qué es lo que están suponiendo cuando responden o cuando alguien dice yo he engordado 2 kilos, he engordado 5 kilos? ¿Qué es lo que están suponiendo? ¿Cuál es El el otro tiempo en el dato? que ha engordado. ¿No? Su El peso tiempo en el inicial. que ha engordado. Peso. No, el tiempo desde el cual se está midiendo eso de que ha engordado. Desde la Claro, última Yo he vez que se han engordado, visto. alumnos. claro, yo he engordado, que yo, 2 kilos desde este último mes, he engordado 2 kilos. En las vacaciones he engordado 5 kilos. Ahí sí se entiende, o uno puede entender bien. Pero si yo digo, y es cierto, yo he engordado 80 kilos. Claro, desde que yo he nacido he engordado 80 kilos. Pero acá, en física, y vuelvo ahí a la pantallita, sucede lo mismo con el desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento? ¿O cuál es la distancia recorrida? Y en realidad, para dar cualquiera de esas dos cosas, tanto el desplazamiento como la distancia recorrida, vos tenés que indicar en qué intervalo querés que te den el desplazamiento o la distancia recorrida. ¿Qué distancia recorrió desde las 8 hasta las 8:50? Ah, esa pregunta está muy clara. Pero no se puede responder la pregunta, ¿qué distancia recorrió a las 8:30? Y bueno, pero a las 8:30, ¿desde cuándo? ¿Desde las 8:25? ¿Desde las 8:10? ¿Desde las 8:05? ¿Desde las 8? Aclarar la pregunta. Porque como estaba formulado originalmente, y la vuelvo a repetir, ¿qué distancia recorrió una persona a las 8:30? No se puede responder. No se puede responder esa pregunta. En cambio, sí se puede responder la pregunta, ¿dónde estaba a las 8:30? Y eso en física tiene mucho que ver con estas dos magnitudes. No es exactamente así, pero es como que la posición de alguna manera te va a decir dónde estás vos, pero eso te dice dónde estás en un determinado instante, en un determinado tiempo. Y es muy preciso dónde está una persona en un determinado tiempo. Es un valor único. A las 8:30 esta persona estaba solamente en este lugar, porque no puede estar en el mismo tiempo en dos lugares distintos. En cambio, tanto el desplazamiento como la distancia recorrida son magnitudes que vos tenés que definir en un intervalo. ¿Y qué quiero decir esto con el intervalo? Y tenés que decirme desde cuándo hasta cuándo. Tenés que decirme ahí desde las 8:10 hasta las 8:30 para que yo te entienda qué es lo que me estás queriendo decir. Porque si me decís solamente un número, yo no lo voy a entender. O sea, no lo van a entender. Está incompleta la pregunta. Yo no puedo calcular la distancia recorrida a las 8:30. Yo puedo calcular la distancia recorrida desde las 8:10 hasta las 8:30. Pero no puedo calcular la distancia recorrida a las 8:30. Porque no sé, es como, de vuelta, hablar de cuánto he engordado yo. ¿Cuánto he engordado yo ahora? No, me tenés que decir desde este momento hasta, qué sé yo, un mes atrás, 2 meses atrás, en las vacaciones, de los últimos 3 años, no sé. Me tenés que dar el Claro, intervalo de faltan tiempo. datos de tiempo. Claro. Por eso es que es muy importante que estas cosas, el desplazamiento, la distancia recorrida, se definen en un intervalo. ¿Mm? A ver. Hablando de intervalos de tiempo, por lo menos dentro de los tiempos que están ahí marcados en el planito, yo tengo las 8 de la mañana, tenemos las 8:10, tenemos las 8:45, y parece que llegó al final a las 8:50. Yo lo que estaba diciendo era,
capaz lo siguiente. Si yo analizo como lo que está en el dibujo, yo estoy analizando desde las 8:10 hasta las 8:45. Para mí este tiempo, las 8:10, es mi estado inicial. Y para mí, las 8:45 es mi estado final. De vuelta, porque yo estoy analizando desde las 8:10 hasta las 8:45. Pero si yo analizase entre las 8 y las 8:10, las 8 de la mañana sería mi estado inicial. Y las 8 sería mi estado inicial, y las 8:10 sería mi estado final. Fíjense en qué es lo que ha pasado acá con las 8:10. El inicial de uno y el final de otro. Es inicial de uno y es final del otro. Y en cualquiera de los dos casos, ¿qué es esto? Las 8:50. Y sería el final de las 8, No. ¿no? ¿Qué es para cualquiera de los dos casos? Y nada. Porque, a ver, cuando yo tomo, o sea, ya se van a dar cuenta después, pero en general, como estas cosas se definen en intervalos, si yo hablo de un intervalo particular, lo que está al comienzo de ese intervalo, lo que sucede primero, le llamo inicial. Y lo que sucede al final de ese intervalo, le llamo final. Pero esa idea, ese concepto de inicial y final es algo subjetivo. Es algo que cambia cuando yo cambio el intervalo que yo estoy considerando. Y esto se van a cansar de hacer para resolver problemas. Ustedes primero van a decir, bueno, yo voy a considerar esta parte y en esta parte voy a hacer tal cosa. Ahí voy a considerar de las 8 a las 8:10 y ahí voy a calcular tal cosa. Y después voy a considerar de 8:10 a 8:45 y ahí voy a hacer tal otra. Bueno, me tengo que acordar que cuando considero entre las 8 y las 8:10, las 8:10 es final, pero cuando considero de las 8:10 hasta las 8:45, lo que sucede a las 8:10 es inicial. Eso se van a cansar de hacer. Profe, Sí. póngale que yo tengo que decir cuánta distancia hay entre las 8:10 y las 8:45, pero en el o sea, en la distancia recorrida, no en el vector. Sí, sí, la distancia recorrida, sí. Y bueno, ¿y cómo hago yo si yo supuestamente me paré en la plaza 10 minutos? Es que cuando No vos te lo has tendría que parado, contar. es que cuando vos te has parado, ahí no recorre ninguna distancia. Por eso, Por ¿cómo eso, sé? a ver, ¿cómo hago? Que yo le decía, una cosa es la trayectoria y la longitud de esa trayectoria es la distancia recorrida. O sea, nosotros de alguna manera tenemos que medir cuánto vale este caminito rojo desde las 8:10 hasta las 8:45. Bueno, en forma práctica hay diversas cosas para medirlo. Desde el celular que te mide la distancia que vos vas recorriendo hasta esa especie de ruedita que van haciendo girar los tipos, especialmente que quizá alguno la haya visto en los accidentes, que ponen una ruedita, como que va siguiendo el camino. Entonces te sirve para medir justamente en caminos irregulares. O sea, y cuando vos estás parado no mide nada. O sea, hay diversas maneras de medir, pero capaz que con un ejemplo después se entiende un poco más esto que estoy diciendo ahora, ¿no? Pero Profe, esta parte es fundamental que entiendan que hay cosas que se definen en un instante y hay cosas que se definen en un intervalo. Y que cuando hablamos de inicial y final, es inicial y final de ese intervalo. No es el inicial y final de mi movimiento en general. No estamos hablando, no es que cuando hablemos del inicial va a ser siempre las 8 de la mañana y que el final va a ser siempre las 8:50. No. Depende del intervalo que vos estés considerando. En el dibujo yo he considerado como inicial las 8:10 y he considerado como final las 8:45. Y siempre para un intervalo hay inicial y final. Y las cosas que no pertenecen a eso, bueno, no pertenecen a mi intervalo. O sea, pertenecerán cuando yo me arme otro intervalo. Sí, ¿qué querías decir? no quería preguntar que igualmente, en este caso, el momento donde nosotros nos paramos nos afectaría porque
no lo estamos poniendo como dato, ¿cierto? O sea, básicamente nosotros estamos creyendo que nos hemos parado en ese momento, pero no tenemos el dato de que hemos parado a las 8:30 y hemos vuelto a arrancar a las 8:40, por ejemplo. Claro, no tenemos ese dato, pero todo lo que hemos visto acá nos sirve para justamente lo que necesitamos después cuando ya tengamos un problema más concreto. Esto es como para que tengamos una idea y justamente aprendamos la diferencia entre sobre todo la diferencia entre posición y desplazamiento, ¿no? Y bueno, ahí justamente ya hemos visto de qué trataba la posición. Fíjense también que la posición esta que está marcada en negro, la R1, que sucede a las 8:10, no tiene nada que ver con la distancia que recorre la persona. La persona se bajó del colectivo acá a las 8 e hizo este caminito en rojo hasta llegar a las 8:10. No tiene nada que ver con esto, con la longitud del vector R1. Quizá es por el tipo de camino y quizá es por cómo hemos elegido el sistema de referencia. Quizás después haya otros tipos de caminos y ustedes elijan el sistema de referencia de otra manera y entonces esas dos cosas coinciden. Pero es una casualidad. En términos generales, no tiene nada que ver la posición con la distancia recorrida. Además, la posición se define en un instante y la distancia recorrida se define en un intervalo. Dejen que les explique lo que sigue, que era justamente los diferentes tipos de sistemas de referencia, aunque ya algo ya les dije al respecto. Vamos a poner este título, diferentes sistemas de referencia. En realidad los sistemas de referencia tenemos unos cuantos sistemas de referencia. Tenemos un sistema de referencia, el que vamos a utilizar muchísimo nosotros, es el unidimensional. El sistema de referencia unidimensional tiene un solo eje. Esto no es un vector. Esto es un eje. O sea, como es una recta infinita, ¿no? Que para un lado tiene valores positivos y para el otro lado tiene valores negativos, que sobre todo tiene un cero, un origen, ¿no? Pero estos sistemas de referencia unidimensionales no son solamente los ejes X. En realidad el nombre, bueno, no son solamente ejes horizontales. Podrían ser verticales. Uy, horrible esto. Más terrible. Bueno, supongamos que esto es vertical. Podrían ser verticales, podrían ser inclinados, pero hay una cosa muy importante. El nombre de estos ejes solo pueden ser X, Y o Z. No pueden ser nada más que eso. Y tienen que medir en unidades de longitud. O sea, acá si hay un 2, serán un 2 metros, 2 centímetros, 2 kilómetros, no sé lo que vos quieras, pero necesariamente tiene que ser así. Obviamente para el otro lado tendremos un -2 a la misma distancia que este. Bueno, acá lo mismo. Esto podrá ser 5, esto podrá ser 10. Unidades de longitud. Qué sé yo, kilómetros, por ejemplo. Y acá está también lo mismo. Esto que sea 4, esto que sea 8, y esto que sea en centímetros.
Si, no tiene, si lo que mide acá no son unidades de longitud, no es un sistema de referencia. Si el nombre que le han puesto ustedes no es X, Y, Z, no es un sistema de referencia. Esos son ejes que miden otras cosas, pero ya no pueden ser lo que nosotros teníamos al comienzo, que eran ejes que se dibujaban sobre un mapa. Siempre tienen que hacer referencia o acordarse de eso del mapa. Son los ejes que van sobre el mapa, entonces necesariamente las unidades son unidades de longitud. Y en física, perdón, y estos son siempre los nombres que tienen que utilizar, X, Y, Z. No pueden ponerle otro nombre, no pueden llamarle T. Mejor dicho, si se llama T, ya no es un sistema de referencia. Si el eje que ustedes han puesto se llama T, bueno, no están dibujando un sistema de referencia, están dibujando ustedes otra cosa. Los sistemas de referencia también pueden ser bidimensionales. Y el sistema de referencia bidimensional más conocido que nosotros tenemos, que nosotros usamos, es el de los ejes XY. Ese que prácticamente venimos usando desde el comienzo. Nada más que acá de vuelta, las unidades en las cuales se miden las cosas que aparecen en este eje tienen que ser unidades de longitud. Puede ser que no pongamos esto entre corchetes que se mide en metros, de vuelta ya recuerden que puede ser kilómetros, centímetros, lo que ustedes necesiten, pero sí tenemos que saber que lo que se mide ahí está en metros. Y donde se cruzan esos dos ejes está el cero común, está el 0, 0. Para un lado son los positivos, para el otro lado son los negativos. ¿Los ejes solo pueden ser X, Y? No, los ejes en realidad se pueden llamar de cualquier manera. O sea, de cualquier manera manteniendo estos tres nombres, X, Y, Z. Tiene que ser dos de esos tres nombres. Entonces, no, perdón. Podrían ser también cosas por el estilo. Podrían ser Z y este que sea el eje Y. Alguien me diría, no, pero no, el eje Y no es que va vertical. No, en realidad en física no es tan así. En matemáticas sí son. Física nosotros le damos los nombres X y Z, pero los nombres podría ser en este caso el horizontal Y y el vertical podría ser X, como ya van a ver que ustedes mismos lo van a hacer así en algunos problemas. Pero lo interesante es que como en este caso del sistema unidimensional, también podemos tener, y ya lo van a usar ustedes, que los ejes también sean inclinados. ¿Mm? Es como este mismo, el primero, nada más que rotado. O sea, y el sistema de ejes tridimensional, bueno, hay un solo caso de... Ya no puedo tener tantos ejes, tantos casos, el tridimensional. Sistema de eje tridimensional hay uno solo, que son con los tres ejes. Siempre el ejemplo que se dan son como las aristas del aula, que son tres líneas perpendiculares entre sí, X, Y y Z. En cada uno de ellos se mide unidades de longitud. Muy pocas veces lo vamos a utilizar. En general, el que utilizamos muchísimo en el de 2 dimensiones cuando hacemos dinámica, pero en cinemática ya van a ver que la mayoría de las veces vamos a utilizar el unidimensional. Acá yo he utilizado bidimensional para hacer estas cosas, pero ya van a ver que dentro de poco, en general vamos a trabajar con el unidimensional nomás.
Y primero también les quiero decir algo con respecto a los nombres. Los nombres de las magnitudes, los símbolos, mejor dicho. Los símbolos dependen... A ver. Símbolos, tenemos símbolos para... Profe, disculpe. Entonces, en cinemática, no, perdón, en cinemática, el sistema de referencia puede ser bidimensional, unidimensional y tridimensional, que Sí, en los tres pueden usar solo Y, Z y X. Y todo como mide nombre de longitud. los ejes. Sí. Sí, son los únicos nombres admitidos. Ah, ok. Y Gracias. en física no hay más que estos tres sistemas de referencia. En matemáticas sí hay más sistemas de referencia. Pueden ser en 4, 5, 20 dimensiones. Pero en la física que ustedes van a ver son únicamente estos tres sistemas de referencia. Si harían relatividad general, que solamente se ve en la carrera de física, verían de 4 dimensiones. Pero con esto les basta y les sobra para toda la carrera. Entender que los ejes son únicamente estos ejes y tienen un máximo de 3 dimensiones. Vamos con los nombres. Los nombres de las magnitudes. Los nombres sobre todo de estas tres cosas. ¿Cuál va a ser el símbolo que le vamos a dar a la posición? El símbolo que le vamos a dar al desplazamiento. Y el símbolo que le vamos a dar a la distancia recorrida. Acá esto ya sí parece muchísimo más a física, la materia que pueden haber visto algunos. Porque es como que empezamos a definir los símbolos para en base a eso escribir la formulita que nos van a definir cada una de las cosas. Los símbolos en realidad dependen de cómo sea mi sistema de referencia. Una cosa es que mi sistema de referencia sea un sistema unidimensional. Y otra cosa es que mi sistema de referencia sea bi o tridimensional. Ya lo hemos visto con el bidimensional. ¿Qué símbolo hemos utilizado para la posición? ¿Con qué símbolo hemos? La R. 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 Eso es universal. La posición, si es bidimensional o tridimensional, es R. ¿Y el desplazamiento? Delta de R. Delta, que es el triangulito de R. Y la distancia recorrida, bueno, no lo hemos puesto, pero en realidad la distancia recorrida es D. Lo interesante de la distancia recorrida es que si fuera unidimensional, también es D. Con D minúscula representamos la distancia recorrida. D no es el símbolo de desplazamiento. D minúscula es la distancia recorrida. El desplazamiento es delta de R. Y el símbolo tanto de la posición como el desplazamiento depende de cómo se llame mi eje. Fíjense que en el caso unidimensional tenemos tres casos. Mi eje se llama X, o mi eje se llama Y, o mi eje se llama Z. En general, ya van a ver ustedes que en los problemas, su eje en general le van a llamar X. O por lo menos en todos los libros aparece como si siempre fuera el X. Pero ustedes lo podrían llamar como sea. Si el eje se llama X, voy a poner el nombre del eje. Si el eje se llama X, la posición también se llama X. Y entonces el desplazamiento, ¿alguien me podría decir cómo se va a llamar entonces el desplazamiento? Pues yo ya lo dije hace rato. Delta de X. Delta de X. Le dije, el desplazamiento siempre tiene el mismo nombre que la posición, nada más que
tiene delante el triangulito ese que es la letra griega X. Si mi eje en vez de llamarse X, mi eje se llama Y, mi posición también se va a llamar Y y mi desplazamiento obviamente será delta de Y. Y por último, si mi único eje que tiene mi problema es el eje Z, la posición también será Z y el desplazamiento también será delta de Z. Cuando tengamos varias posiciones, como por ese esto, cuando tengamos varias posiciones, a las posiciones en general las vamos a ir diferenciando con subíndice. Vamos a hablar de R1, R2, R3, R4, podría ser un R0, así como para un subíndice para diferenciar a uno del otro. Esos subíndices son también los que se van a llevar acá para los desplazamientos. Y para Profe, terminar, sí, ¿por qué la distancia recorrida se nombra con D? porque la distancia es una magnitud escalar y con... Bueno, primero es los nombres de los símbolos es una convención que viene de hace millones de años. Algunos tienen su origen con los nombres en inglés, otros en castellanizado. Por ejemplo, la mayoría de los libros, que son traducciones de libros en inglés, la distancia no se llama D, se llama S. Pero nosotros en la cátedra utilizamos D porque nos resulta más cómodo, ¿no? Voy a dar un ejemplito a ver si ahora esto mejora un poco. ¿Mm? Bueno, ahí tengo un sistema de referencia. Le voy a poner algunas marquitas más para que esto tenga sentido. Como que este es 20, 40, 60, 80. Digamos que acá también estamos en menos 20. ¿Mm? Y yo tengo un objeto. El objeto lo voy a representar con una pelotita. Digamos que cuando el tiempo es igual a 0, la pelotita se encuentra acá. Cuando el tiempo es de 2 segundos, la pelotita se encuentra acá. Y cuando el tiempo es de 4 segundos, la pelotita se encuentra acá. Y digamos que obviamente la pelotita hizo este camino. Fue desde acá y ahí pegó la vuelta y llegó hasta acá. ¿Mm? Tiene la pelotita salió de 20, se fue hacia la derecha, a los 2 segundos llega a 60 y pega la vuelta y a los 4 segundos llega hasta acá, hasta menos 20. Uh-huh. Capaz que convenga, por ejemplo, ponerle su índice a estos tiempos. Habla de este que es el T0, o T0 muchas veces le decimos al T igual a 0. A este tiempo de 2 segundos llamarle el T1 y este tiempo llamarle T2. Entonces, yo puedo hablar de X0 y tengo que entender que X0 es como la posición. Ahorita he escrito cualquier cosa. Posición en T igual a 0. ¿Cuánto vale la posición en T igual a 0? 20. 20. Nadie me está diciendo bien. ¿Cuánto vale la posición en T igual a 0? 0. 0. No, no. 20 metros. 20 metros. Las unidades son importantes. La posición en T igual a 0. También podría decir la posición
cuando el tiempo es de 2 segundos. Fíjese que tiene que ver con los subíndices. X1 tiene que ver con lo que yo llamo T1. ¿Cuánto vendría a ser esa posición? 60 metros. 60 metros, muy bien. La posición cuando el tiempo es de 4 segundos. Menos 20 metros. Menos 20 metros. Y acá, fíjese, acá esto es lo interesante. A veces se entiende con la notación, o sea, con escribirlo nomás, a veces se entiende. Ahí estoy queriendo hablar del desplazamiento entre ¿cuánto vale ese desplazamiento? El desplazamiento entre t igual a 0 y t igual a 2 segundos. 40 metros. Sí, tenés toda la razón. Vale 40 metros. ¿Por qué? Fíjese, recuerden lo del desplazamiento. El desplazamiento es un vector que va desde donde estaba el cuerpo originalmente a donde está el cuerpo al final. Y no hemos pensado el final con respecto a esto, porque estos numeritos me están diciendo que mi final es a donde está 2 segundos. Y esa distancia, sí, eso es delta de x 0, 2. Son 40 metros, porque ahí desde 20 hasta 60 son 40 metros. Ese era el fácil. El desplazamiento del cuerpo desde los 2 segundos hasta los 4 segundos. 60 metros. No. ¿40? No. ¿80? No, pero cerca. Menos 80 metros. Ah, menos 80 metros. Menos 80 metros. Menos 80 metros. ¿Por qué menos? Y porque va para la izquierda. Porque va, fíjese, o sea, acá cambió mi punto inicial. O sea, con esto, a gran diferencia de esto, acá en el de arriba, el inicial es donde comenzó el cuerpo. Acá en el de abajo, el inicial no es donde comienza, sino es a los 2 segundos. Y eso te lo indico con el intervalo. Porque estoy hablando de los 2 segundos hasta los 4 segundos. Voy a utilizar la regla, si no voy a poner cualquier cosa. O sea, esta como longitud, quizá, sí, seguramente estos son 80. Pero lo que pasa es que esto apunta para un lado. Esto apunta hacia el lado negativo. Entonces, es una magnitud vectorial. Esto es el delta de x entre 2 y 4. Por eso es que es menos 80 metros. Y hay un solo intervalo que me faltaría analizar entonces. ¿Cuál sería ese único intervalo que me faltaría analizar para el desplazamiento? Profe, disculpe, ¿de dónde sale ese 80? No entendí. Porque si vos estás en 60 y te tenés que ir hacia menos 20, ¿qué distancia vas a recorrer? Ah, ya entendí, muchas gracias. Profe, En los centímetros. ¿Cuál es el único intervalo que falta por analizar? De X0 a X2. De 0 a 4. Bien, de 0 a 4. ¿Cuánto vale ese desplazamiento de 0 a 4? Menos 40. No. No, Ah, no, 40 perdón, metros. sí, perdón. O Menos, sí. menos 40, menos 40. Yo estaba pensando en otra cosa. Menos 40. Desde 0 a 4 vale menos 40. O sea que tendría que ser, digamos, tipo de acá, donde estaba el cuerpo al comienzo.
hasta acá. Ese es mi desplazamiento. Desplazamiento de 0 a 4. ¿Mm? Fíjense en unas cosas. Yo he definido posiciones en cada tiempo, pero los desplazamientos los tengo que definir en un intervalo. Profe, yo tengo una duda. Qué suerte que tener una sola duda. Tu compañero debe tener 20, 30. Bueno, decime. Si es del 0 hacia el lado donde están los números positivos, siempre se va a restar. ¿Qué cosa vas a restar? Porque del 0 a de T0 a T1, o sea, de 0 a 2 segundos, hemos restado 60 menos 20, ¿no? Para llegar a Claro. los 40 metros. Y entonces, si es o sea, de 0, de T0 a T2, ponele, ahí se suma. Por eso llegamos No. al resultado de menos No, 40. no, se resta. También se resta. También se resta. También se resta. La regla no cambia en base a dónde están. También se resta. Pénsalo bien, bien. Y lo último, chicos, lo último que les quiero decir, a ver si ahí diferenciamos. ¿Cuál es la distancia que recorre el cuerpo entre 0 y 2? Entre 0 y 2 segundos. ¿Qué distancia se recorre? 40 40 metros. metros. 40 metros. ¿Qué distancia se recorre entre los 2 segundos y los 4 segundos? Menos 80 metros. No. 80 metros nomás. 80 metros. 80 metros. ¿Qué distancia se recorre entre 0 y 4 segundos? 40 metros. No, Ah, 20. Menos 20 metros sería, profe. no. Le estoy diciendo no sin explicarles por qué no. Después ya les explico. Pero en realidad tiene que ver con lo que yo le he dicho al comienzo. La distancia es lo único, es la única de las magnitudes que es lo mismo que nosotros ya sabíamos de antes en la vida real. Yo estoy seguro que si le presento esto al albañil, el albañil me va a decir así, sin instrucción, me va a decir qué distancia recorre entre los 0 y los 4 segundos. Ustedes, como ya tienen instrucción, ya se están confundiendo cómo van a calcular la distancia entre los 0 y los 4. Menos 20. No, 20 metros, profe. 40, ¿no? no, ni 20 ni 120 40. metros, 120 metros. ¿Por qué 120 metros? que es la distancia por el tiempo. O sea, son 0 segundos, a los 4 segundos hizo una ida y vuelta a la pelotita. Y claro, chicos, si Entonces ustedes están tendría que parados acá sumarnos. y recorren 40 metros a la ida y 80 metros para volver, para llegar a este punto, ¿y cuánto recorren en total? Y 120 metros. Hay una regla. La distancia, o sea, pero esto no tiene nada que ver con física. Por eso que yo le decía, la distancia es lo único que tomamos de la vida cotidiana. Es lo mismo que nosotros entendemos por distancia recorrida en la vida cotidiana. ¿Que hay distancia negativa? ¿Ustedes recorren distancia negativa? No. No, profe. No. Ustedes pueden ir y volver. No es que si ustedes van 2 metros y vuelven 2 metros, entonces yo fui 2 metros, pero volví menos 2 metros. Entonces, por lo tanto, no recorrí nada. No, no es así. Ustedes han recorrido 2 metros de ida, 2 metros de vuelta, en total han recorrido 4 metros. Profe. Y eso no tiene nada que ver con el desplazamiento. Fíjense, puede ser que el primer número sea igual. Puede ser que el segundo número comparando entre desplazamiento y distancia, bueno, es una diferencia de signo nomás. Porque la distancia no puede ser negativa, pero el tercer número, el desplazamiento total, ya no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con nada. ¿Mm? Y hay una regla universal para el desplazamiento, universal, le estoy diciendo una regla universal. Los desplazamientos siempre se pueden calcular como la diferencia entre la posición final y la posición inicial.
Que es lo que la Profesor, compañera estaba diciendo, ¿por qué resto de acá, pero acá lo sumo? Yo le voy a decir, no, en realidad siempre ha restado. Sí, decime porque yo ya me estoy embalando ¿por ya. qué? Y entonces, ¿por qué en desplazamiento de 2 a 4 se dice que recorre 80 metros? Sí que No, no me dice la... yo no he dicho que recorre 80 metros. Yo he dicho, el desplazamiento de 2 a 4 es menos 80 metros. Perdón, en la D, ¿cuál es? La Ahí distancia entre sí. esos dos. Sí, porque si yo estoy en 60, mira, fíjate acá. Si vos estás en 60, al llegar acá, has recorrido 20 metros. Al ir de 40 a 20, has recorrido otros 20 metros más. Al ir de 20 a 0, has recorrido otros 20 más. Ya van 60. Al ir de 0 a 20, ya recorrió 80. Acá recorrió 20, 40, 60, 80. ¿Mm? Entonces no entiendo por qué de 0 a 4 no se puede recorrer para atrás. Porque, Porque si así le damos la vuelta. es el recorrido de mi cuerpo. Mi cuerpo no fue, mira, fíjate bien en el dibujo, no fue desde acá para acá. El enunciado, es por eso que yo le decía, el cuerpo parte de acá, llega hasta acá y termina en este lugar. Entonces imagínate que vos estás caminando, vos caminás, digamos, para Ah, adelante, ya, ya, después ya, camina para atrás y yo te pido qué distancia total de recorrido. ¿Mm? ya, Profe, ya, ya. Sí. el desplazamiento entonces no está ligado al movimiento del cuerpo. No, 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 no. Todo está ligado al movimiento del cuerpo. Porque si vos no sabrías cómo se mueve el cuerpo, ¿cómo calcularía tanto las posiciones como la distancia, como el desplazamiento? No, no, no. Quizás estás queriendo preguntar otra cosa, pero yo tengo que tener primero mi dibujito en verde, que es la que me indica el movimiento, para en base a eso calcular todo lo que hemos dicho. Profe, Sí, ¿puedes volver a explicar el desplazamiento de 2 a 4? Porque no lo entiendo. el desplazamiento de 2 a 4. ¿Por qué es menos 80? O sea, ¿por qué da 80 en el desplazamiento? El desplazamiento no da 80, el desplazamiento da menos 80. Distancia ¿Ok? recorrida será. La distancia recorrida sí Sí, es sí, la 80. distancia recorrida, perdón. Si vos estás parada en la marquita que dice 60 y te mueves, mira, primero, el desplazamiento de 2 a 4 implica irse desde acá, no sé si lo ve el puntero del mouse, a irse hasta acá. Vos estás parada en esta marquita que dice 60, cuando llegas a esta marquita que dice 40 ya te ha movido 20, cuando llegas a esta marquita que dice 20 ya te ha movido 40, que son estos 20 más otros 20 más. Cuando llegas a la marquita del 0, te ha movido otros 20 más, o sea, en 60 en total, 20, 40, 60, y para ir del 0 al menos 20, te mueve otros 20. O sea, en total, 20 más 20 más 20 más 20, 80. O sea que yo no tengo que tomar de número de referencia el 60, solo tengo que tomar la cantidad de metros. Bueno, pero la cantidad de metros tiene que ver con el 60. Si acá dijese otro número, bueno, la distancia recorrida sería otra. Todo está relacionado con todo. Pero hay cosas que no son necesariamente igual. Por eso que yo les decía estas dos columnas. Desplazamiento de 0 a 2, distancia de 0 a 2, los dos son 40. Ahí alguien puede decir, bueno, es lo mismo la distancia que el desplazamiento. Cuando hablamos de desplazamiento y distancia entre 2 y 4, bueno, la diferencia es solo el signo. Pero en realidad en la última te das cuenta que no tiene nada que ver. El desplazamiento de 0 a 4 y la distancia de 0 a 4 no tiene nada que ver. Y esa es la regla general, no tiene nada que ver el desplazamiento con la distancia. Puede ser que en algún ejemplo particular, puntual, sean iguales o que la diferencia sea solo el signo, pero en general no tiene nada que ver. Y eso lo habíamos visto incluso ya en este primer caso, donde una cosa era el desplazamiento entre el punto 1 y el punto 2 y otra cosa era la distancia recorrida entre el punto 1 y el punto 2. Ahora esto es lo mismo, nada más que con un movimiento en una sola dimensión, con un movimiento unidimensional, que es lo que se conoce como un movimiento rectilíneo. ¿Mm?
Profe, yo tengo una duda. En el desplazamiento 0 menos 4, ¿por qué es igual a menos 40 metros y no 40 metros? Cuando voy a hacer la resta, ¿no tendría que estar entre paréntesis? Cambiar el signo. ¿Cuál sería la resta? ¿Quién menos quién? A ver, hagamos eso último que vos estás diciendo. 20 metros menos. No, menos. no, 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 no. Desplazamiento entre 0 y 4. Esto es la posición final, como dice acá, menos la posición inicial. Pero ¿cuál es la posición final? ¿A los cuántos segundos? A los 4. Y la posición inicial a los 0. Entonces, ¿cuánto vale la posición a los 4 segundos? Menos 20 metros. Menos la posición inicial. ¿Cuánto Menos vale la 20 posición inicial? Menos 20 metros. ¿Cuánto vale la posición inicial? 20 metros. El signo sería menos 20. ¿Cuánto vale la posición inicial? 20 metros. 20 metros. Y menos 20 son menos 40. Perfecto. Ahí entendí. Cuidado acá, esto lo estoy diciendo desde 0 a 4. No estoy diciendo que restemos la posición en 0 menos la posición en 4. ¿Mm? La resta siempre es lo final menos lo inicial. Y acá lo estoy marcando más que nada como un intervalo, al ir de tanto a tanto. ¿Mm? Al ir de 0 a 2, al ir de 2 a 4, al ir de... Bueno, ese tipo de cosas. Quizá para que quede más cómodo. Uy. Bueno, esto fue todo por la clase de hoy. Este es 0. Entonces, vamos a poner un 2 acá, que sea los 2 segundos, y esto que sea los 4 segundos. Para que quede ahí mejor todavía. Bueno. Ahí hay varios ejercicios. Yo lo voy a subir ahí en el aula virtual. Otros ejercicios para que ustedes mismos vayan calculando otras cosas.